Ensayo número 7. Coeficiente de permeabilidad. Método de carga constante, carga variable. Mecánica de suelos 1. Integrantes de equipo: Aragón Pacheco Guadalupe, Camargo González Dulce, Carrillo Carrera Carlos y Rojas Tuyo Padre. Grupo C. Las especificaciones que deben seguirse para la realización de este ensayo es la norma ASTM D 243468, AAS-HTOT 12566. Competencia a desarrollar. Determinar el coeficiente de permeabilidad por el método de carga constante o variable para flujos de agua que pasa a través de suelos granulares. El procedimiento es para establecer valores representativos del coeficiente de permeabilidad de suelos granulares que podrían ocurrir en depósitos naturales, como los colocados en terraplenes o cuando son empleados como base en pavimentos. Material y equipo utilizado. Permeámetro para carga constante de 3 pulgadas, 7.62 centímetros. Embudo tanque filtrador de carga constante. Pistón metálico con guía. Permeámetro de carga variable. Dispositivo, sistema de abastecimiento. Báscula de 2 kilogramos de capacidad y 1 gramo de sensibilidad. Una bomba de vacío o aspirador para producir vacío. Un cronómetro, termómetro, un cucharón, una malla número 4, una malla número 10, una malla número 200, malla de 3 octavos de pulgada, precisión más menos 2 micras, una charola, una probeta de 100 mililitros, con precisión clase B de más menos 10%, bureta de 100 mililitros, precisión clase A, más menos 5%, un metro o flexómetro, un vernier y un tanque de saturación. Marco teórico. La permeabilidad del suelo. La permeabilidad de los suelos es la facultad con la que el agua pasa a través de los poros. Tiene un efecto decisivo sobre el costo y las dificultades encontrar en muchas operaciones constructivas. Coeficiente de permeabilidad. El coeficiente de permeabilidad es una constante de proporcionalidad que está relacionada con el movimiento de un flujo a través de cualquier medio poroso. En los problemas de ingeniería geotécnica, el fluido es el agua y el medio poroso es la masa de los suelos. La determinación del coeficiente de permeabilidad se puede hacer de varias maneras. En este ensayo se utiliza el permeámetro de carga constante y de carga variable. Este coeficiente indica la mayor o menor facilidad con la que el agua fluye a través de un suelo. Está sujeta a un gradiente hidráulico que es dado. La permeabilidad de una masa de suelos es importante en la evaluación de la cantidad de filtración a través o por debajo de presas y diques hacia pozos de agua, en la evaluación de la supresión o fuerzas de filtración bajo estructuras hidráulicas para un análisis de estabilidad, en la provisión de un control de las velocidades de filtración de tal manera que las partículas de grano fino no sean erosionadas de la masa de suelos, o bien en la rapidez de asentamiento o consolidación, en los que el cambio de volumen del suelo ocurre en la medida que el agua es expelida de los poros del suelo, como un proceso proporcional bajo un gradiente de energía. El coeficiente de permeabilidad K depende de varios factores, por lo que el valor del coeficiente es distinto para cada tipo de suelo. Es necesario determinarlo experimentalmente mediante pruebas de permeabilidad en cada caso particular. Algunos de estos factores son el tamaño y la forma de los granos que componen el suelo, la relación de vacíos, el grado de saturación, el contenido de materia orgánica, la temperatura y la solubilidad de sus elementos. También depende del tamaño de los poros, del espacio de poros interconectados, de la homogeneidad de la masa del suelo, las propiedades del fluido de poro, la cantidad de gas no disuelto en el fluido del poro y de la viscosidad del fluido en los poros.
A medida que la temperatura aumenta, la viscosidad del agua disminuye y el coeficiente de permeabilidad aumenta, es decir, la velocidad del flujo aumenta. Para medir el coeficiente de permeabilidad de un suelo, existen varios métodos en laboratorio, in situ, que quiere decir efectuados en el lugar, y los empíricos. Cabe mencionar que ni el ensayo de carga constante ni el de carga variable, que son hechos en laboratorio, permiten obtener valores del coeficiente de permeabilidad de un suelo demasiado confiables. Se obtienen valores más precisos en las pruebas in situ. En laboratorio, los gradientes hidráulicos suelen ser de 5 o más, mientras que en in situ, los gradientes hidráulicos obtenidos varían entre 0.5 y 1.5. Por otra parte, en laboratorio, el efecto del aire atrapado en la muestra es grande, aún para pequeñas burbujas de aire, debido al tamaño tan pequeño de la muestra. Asimismo, las condiciones de frontera son diferentes, ya que las paredes lisas del molde de permeabilidad mejoran los caminos del flujo con respecto a los caminos naturales en el terreno. En el laboratorio, como mencioné anteriormente, se puede realizar el ensayo con el permeámetro de carga constante o de carga variable. El ensayo con el permeámetro de carga constante se utiliza para suelos relativamente permeables, como son las gravas, las arenas, mezclas de arena y grava, o cuando el suelo alterado contiene no más de 10% de partículas que pasan la malla número 200. El coeficiente de permeabilidad K obtenido varía de 10 a la 2 a 10 a lo menos 3 centímetros sobre segundo. El ensayo con permeámetro de carga variable se aplica cuando el suelo que pasa la malla número 200 es más del 10%, o cuando los suelos son poco permeables, como pueden ser las arenas, los limos, las arcillas limosas y las mezclas de arena y limo o arcilla. Con el permeámetro de carga variable se obtienen Ks que varían de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 9 centímetros sobre segundo. En las pruebas de in situ se emplea cuando los valores de permeabilidad tienen gran importancia, mientras que los empíricos son calculados mediante las fórmulas de Allen-Hansen, Loudon, Terzaghi, Schlichter, prueba horizontal de capilaridad. Se realiza el ensayo por medio del permeámetro de carga constante. El coeficiente de permeabilidad se calcula mediante la siguiente fórmula. K es igual a la cantidad de agua descargada por la longitud de la muestra en centímetros entre el área de la sección transversal del espécimen en centímetros cuadrados por el tiempo total de descarga en segundos por la diferencia de carga. El coeficiente de permeabilidad se ha normalizado a 20 grados centígrados, de forma que el coeficiente a cualquier temperatura T se puede expresar con respecto a K sub 20. Esto es la corrección de la permeabilidad. Este se calcula mediante la siguiente fórmula. K sub 20 es igual al coeficiente de permeabilidad del ensayo por la viscosidad del agua a la temperatura T del ensayo entre la viscosidad del agua a 20 grados centígrados. Cuando el ensayo se realiza con el permeámetro de carga variable, K se calcula mediante la siguiente fórmula. K es igual a la longitud de la muestra en centímetros por el área de la sección transversal de la bureta en centímetros cuadrados, entre el área de la sección transversal del espécimen en centímetros cuadrados por el tiempo al finalizar de la práctica. Todo esto multiplicado por el logaritmo natural de la altura de la columna de agua en la bureta antes de iniciar la práctica entre la altura de la columna de agua en la bureta al finalizar la práctica. Y al igual que
en el cálculo de K para el permeámetro de carga constante, se utiliza la corrección de la permeabilidad utilizando la misma fórmula. K sub 20 es igual al coeficiente de permeabilidad del ensayo por la viscosidad del agua a la temperatura del ensayo entre la viscosidad del agua a 20 grados centígrados. Bien, ahora revisaremos lo que es el procedimiento en la parte del permeámetro de carga constante. Es importante tener en cuenta que el suelo debe cumplir con las siguientes condiciones de prueba para el flujo laminar de agua: la continuidad de flujo con ningún cambio volumétrico del suelo durante la prueba, flujo con vacíos de suelos saturados con agua y no burbujas de aire en los vacíos del suelo, flujo en condiciones estable con ningún cambio en el gradiente hidráulico, proporcionalidad directa de velocidad de flujo con gradiente hidráulico bajo en ciertos valores, en los cuales comienza el flujo turbulento. Como primer paso, tamizaremos el material entre las mallas de 3 octavos de pulgada, número 10 y número 200. Es importante tener en cuenta que el 100% del suelo ensayado pasa a la malla de 3 octavos de pulgada. Entre la malla de 3 octavos de pulgada y la número 10 se retiene el 35% y no más del 10% del suelo ensayado debe pasar la malla número 200, justo como podemos observar en la imagen, en cada uno de los planos y las taras, y al final tenemos el fondo con el material correspondiente. Posteriormente pasaremos a seleccionar la muestra por el método de cuarteo. Como podrán observar, lo tengo dividido en 5 sencillos pasos. El primero es mezclar la muestra para formar un cono, el segundo aplanar el cono, el tercero es dividir a la mitad, el cuarto es dividir en cuartos y el quinto sería tomar dos muestras opuestas tal y como se observa en la figura. Ahora es importante recalcar que para la muestra del ensayo la cantidad debe ser aproximadamente de 2 veces la requerida para llenar la cámara del permeámetro. Ya seleccionada la muestra, ahora procedemos a lo que sería armar el permeámetro. Sin embargo, primero medimos el diámetro de la cámara de aluminio del permeámetro, como podemos observar en la imagen. Después colocamos la piedra porosa en la base del permeámetro y procedemos a armarlo tal y como podrán observar en la imagen. Bien, ahora procedemos con la colocación de la muestra. Se coloca el suelo preparado en capas delgadas uniformes de 1.5 centímetros de espesor aproximadamente. Se toma el suelo desde diferentes áreas de la muestra contenida en la charola y se echa a través de un embudo en la cámara del permeámetro, como podemos observar en la imagen. Posteriormente se revuelve el suelo que queda en la charola después de cada capa. Todo esto con el objetivo de reducir la segregación causada por tomar el suelo de la charola. Ahora procedemos a la compactación de la muestra. Se compacta cada capa con un pistón que se deja caer desde una altura de 27 centímetros. A cada capa se le da 20 golpes uniformes distribuidos, tal y como podemos observar en la imagen. Bien, ahora como siguiente paso se procede a colocar el segundo nivel del permeámetro, compactando el material en este segundo nivel con el pistón, como ya habíamos verificado en pasos anteriores, de manera que el material quede casi al ras de la cámara. Ahora procederemos a colocar la piedra porosa sobre la superficie del material compactado y debe quedar al ras de la cámara. Se sella la cámara del permeámetro para que no exista fugas de agua durante el ensayo. Usando la bomba de vacío se remueve el aire adherido a las partículas del suelo y esto pues elimina los vacíos y sacamos todo lo que serían las pequeñas burbujas o aire de la muestra. Para este paso se sumerge el permeámetro en la cubeta de inmersión, tal y como podemos observar en la imagen. Se coloca el permeámetro dentro de un recipiente lleno de agua de forma que la tapa del permeámetro quede sumergida por lo menos 5 centímetros debajo del nivel del agua. Asegúrese de que la válvula de salida del permeámetro esté abierta, de manera que el agua puede entrar a través de la muestra para saturarla, con la cantidad mínima de aire atrapado. Se saca el permeámetro de la cubeta de inmersión y posteriormente se conecta al tubo de entrada a una tubería vertical conectada a su vez a un recipiente de carga constante, como podemos observar en la siguiente imagen. Ahora en la siguiente imagen podemos visualizar lo que sería finalmente todo el sistema armado. Luego procedemos a la saturación de la muestra, se abre la llave de agua, observamos con el objetivo de que ésta circule de manera constante
por todo el sistema de abastecimiento y se consigue una saturación en la muestra que es necesaria para la práctica. Se deja escurrir el agua por 15 minutos a fin de establecer el régimen y una vez logrado esto se procede a hacer las mediciones. Se hacen dos mediciones, cada una de 100 mililitros, hasta que se alcance un tiempo con un error mínimo. Una vez establecido el régimen, se pone en marcha el cronómetro y se recoge al instante el agua que se escurre en una probeta de litro, tal y como podemos observar en la imagen. Se registra el tiempo que tarda para almacenar 100, 200, 300 mililitros hasta llegar al litro de agua. Se registra la temperatura en cada medición de tiempo realizada. Cabe recalcar que la temperatura se tomará en un recipiente con agua que será excluido del sistema. Bueno, esta es la segunda parte del procedimiento, el permeómetro de carga variable. Para esta parte del procedimiento procederemos a tamizar la muestra en la malla número 4. Del material que pase por la malla número 4 se selecciona una cantidad aproximadamente de 2 veces la requerida para compactar en la cámara del permeómetro, que tiene 3 centímetros de altura. Como podrán observar en la imagen, posteriormente colocamos la muestra en el permeómetro, se coloca una piedra porosa en la base del permeómetro, se toma el suelo desde diferentes áreas de la muestra contenida en la charola y se echa a través del embudo en la cámara. Luego se echa y se checa que tenga 1.5 centímetros de altura, tal y como podemos observar en la imagen. Se coloca el suelo preparado en capas delgadas uniformes de 1.5 centímetros de altura aproximadamente, cabe recalcar, tal y como podemos observar en la imagen. Bien, ahora procedemos a lo que es la compactación de la muestra. Se compacta la capa con un pistón que se deja caer desde una altura de 27 centímetros y a cada capa se le da 30 golpes uniformemente distribuidos. Es importante visualizar este proceso a través de las imágenes, ya que se repite 3 veces hasta colocar la última capa, la cual también se compacta. Procedemos al sellado de la cámara del permeómetro. Se coloca la otra piedra porosa sobre la superficie del material compactado, se sella la cámara del permeómetro para que no exista fuga de agua durante el ensayo, se mide la altura H del material compactado y finalmente se coloca el permeómetro dentro de un recipiente lleno de agua, de forma que la tapa del permeómetro quede sumergida por lo menos 5 centímetros debajo del nivel del agua. Es importante asegurarse de que la válvula de salida del permeómetro está abierta, de manera que el agua pueda entrar a través de la muestra para saturarla con la cantidad mínima de aire atrapado, tal y como podemos observar en las imágenes. Bien, ahora finalmente tenemos el apartado de mediciones e instalación de equipo. Se saca el permeómetro de la cubeta de inmersión y se conecta el tubo de entrada a la bureta vertical de carga variable. Posteriormente se llena la bureta y se mide la altura H1. Después se abre la llave de la bureta para que el agua corra a través de la muestra. Simultáneamente se pone en marcha el cronómetro hasta que la bureta se encuentre en la altura H2. Aquí pueden visualizar en esta imagen cuál es la altura H1, cuál es la altura H2. Después es importante registrar la temperatura del ensayo y se mide el área de la bureta. Por consiguiente, volvemos a llenar la bureta y se repite 2 veces más el ensayo, utilizando los mismos valores de H1 y H2. Resultados para el permeómetro de carga constante. En esta parte podemos observar los datos obtenidos de las características de la muestra. Por ejemplo, tenemos el diámetro de la muestra, que sería esta parte de aquí. Tenemos la longitud de la muestra, que es la longitud que ocupó el suelo que utilizamos para el permeómetro de carga constante. Con ambos datos obtuvimos el área de la muestra y el volumen de dicha muestra. También obtuvimos, gracias a una tabla de viscosidades, la viscosidad a 19 grados, lo cual nos servirá para cálculos posteriores. En la siguiente tabla y a manera de informe técnico se encuentran todos los datos obtenidos para la prueba. Estos fueron obtenidos de un ejemplo de ensayo realizado en 2013. Aquí podemos ver que se registró el tiempo en segundos, la temperatura que fue de 19 grados centígrados para toda la prueba, la carga H constante de 25.5 centímetros y el gradiente hidráulico calculado a partir de la carga y la longitud de la muestra, dándonos un total de 3.19. La lectura en la pipeta fue en centímetros cúbicos de 50 en 50.
Con todos los datos obtenidos fue posible calcular el coeficiente de permeabilidad a la temperatura de 19 grados centígrados. A partir de este cálculo, se obtuvo una corrección para obtener el coeficiente de permeabilidad a 20 grados centígrados. Con todos estos datos, se hizo un promedio. Y ese promedio fue el resultado de nuestro coeficiente de permeabilidad, el cual fue de 8.63 por 10 a la menos 1 centímetros por segundo, lo cual podemos decir que se encuentra dentro del rango establecido para los ejercicios realizados con permeámetros de carga constante, los cuales están entre un rango de 10 a la 2 a 10 a la menos 3 centímetros por segundo. Con base al coeficiente de permeabilidad obtenido, podemos clasificar a nuestro suelo. En este caso, obtuvimos un valor de 8.63 por 10 a la menos 1 centímetros por segundo. Al ser del orden de 10 a la menos 1, se puede clasificar como una arena limpia y una mezcla de grava. Resultados para el permeámetro de carga variable. Las características de la muestra de nuestro permeámetro de carga variable fueron las siguientes. Tuvimos un diámetro de 6.261 centímetros, una longitud de 13.40. Con estos datos obtuvimos el área de la muestra y el volumen de la muestra. También obtuvimos nuestra carga inicial y nuestra carga final, de 90 y 70 centímetros respectivamente, que serían estas partes de aquí. Y la viscosidad del agua a 28 grados centígrados, que fue la temperatura que predominó en el ensayo. Los resultados para nuestro permeámetro de carga variable son los siguientes. En esta tabla podemos ver que se encuentra la temperatura, que ligeramente varió de 28 a 28.5 grados Celsius, el volumen de nuestro recipiente, el área de la bureta, que es un valor calculado a partir de H1, H2 y el volumen de nuestro recipiente, la división de H1 y H2, que en este caso es constante, el logaritmo natural de esta división, que al ser constante esta, igual obtuvimos un valor constante, el valor de P, que es obtenido por medio de una fórmula, la variación de nuestro tiempo en segundos, y con todos estos datos obtenemos el coeficiente a la temperatura del ensayo, obtenido en centímetros por segundo, que nos da entre valores de 5.44 a 6.25 por 10 a la menos 5. Con estos valores obtenemos la corrección del coeficiente de permeabilidad a 20 grados centígrados. Al ser un promedio de esos tres valores nos da un total de 4.802 por 10 a la menos 5 centímetros por segundo para nuestro coeficiente de permeabilidad, el cual es correcto puesto que se encuentra en un rango de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 9 centímetros por segundo, que es el rango establecido para los ensayos por medio del permeámetro de carga variable. De acuerdo al valor de nuestro coeficiente de permeabilidad, que es de un orden de 10 a la menos 5, podemos ubicarlo en la tabla, lo cual nos indica que nuestro tipo de suelo cae en la zona de arenas muy finas, limos orgánicos e inorgánicos, mezclas de arena, limo y arcilla, morrena glacial, depósitos de arcilla, estratificada, etc. Ahora resolver sobre los cálculos a partir de los resultados obtenidos. Empezando por el método de carga constante, tenemos la columna 1, que es la fecha de realización de la práctica, la 2 corresponde al tiempo, la 3 corresponde a la temperatura, la 4 corresponde a la carga, la 6 corresponde a la probeta y la 7 al volumen. Todas estas columnas corresponden a datos obtenidos en el laboratorio. La tabla de al lado, la tabla número 2, es las características de la muestra y la 3 es la viscosidad del agua, a la temperatura a la que se hizo la práctica y la temperatura en especial a 20 grados centígrados. Ahora, para la columna 5, que corresponde al gradiente hidráulico, se usó la relación donde el gradiente hidráulico es igual a la carga sobre la longitud de muestra. Ambos datos son proporcionados en el laboratorio. Por lo tanto, tomando como ejemplo el primer caso, tenemos que 25.5 sobre 8 da igual a 3.19. Entonces, como esto es una constante, para todas las filas va a ser el mismo valor de esta columna. Para la columna del coeficiente de permeabilidad K, que viene siendo la columna número 8, se usó la siguiente ecuación, donde nos dicen que K es igual a Q por L sobre A por T por H. Pero recordando la ley de Darcy, podemos despejar esta igualdad como K igual al volumen de muestra sobre el tiempo por 1 sobre el gradiente hidráulico por el área de muestra. Tomando como ejemplo el primer caso, tenemos que 249.38 sobre 2.96 por 1 sobre 3.19 por 31.17 nos da un coeficiente de permeabilidad de 8.51 por 10 a la menos 1. Para finalizar esta tabla tenemos que hacer la corrección de temperatura del coeficiente de permeabilidad K. Para ello tenemos que el coeficiente corregido se obtiene de la siguiente relación. K20 es igual a KT sobre viscosidad T sobre viscosidad a 20 grados centígrados. De forma que si tomamos como ejemplo el primer caso, tenemos que K20 que corresponde al coeficiente de permeabilidad corregido es igual a 8.51 por 10 a la menos 1 por 1.0248 que corresponde al valor de la viscosidad a 19 grados centígrados.
sobre 1, que corresponde al valor de la viscosidad del agua a 20 grados centígrados. Los datos de la viscosidad se obtuvieron de la tabla que se muestra y nos da un resultado de 8.72 por 10 a la menos 1 para el coeficiente de permeabilidad corregido. Este paso se repite hasta poder llenar la tabla, y una vez llenados los valores de K20 en la tabla se procede a hacer el promedio, donde obtuvimos un valor final de 8.63 por 10 a la menos 1 en la carga constante. Este es nuestro valor de permeabilidad, del coeficiente de permeabilidad. Para el método de carga variable tenemos que la columna 1 representa la temperatura, la columna 2 representa el volumen del recipiente y la columna 7 representa el diferencial T, que es el tiempo en que el agua tardó en pasar de H1 a H2. Estas tres columnas son datos que se obtuvieron en el ensayo en el laboratorio. Siguiendo con la columna 3, que es el área de la bureta, esta, según el manual proporcionado por nuestra asesora académica, se obtiene con la relación de A, que representa el área de la bureta, es igual al volumen del recipiente sobre la diferencia entre H1 y H2. Dicha forma nos indica que esta área se obtiene al dividir el volumen del recipiente entre la diferencia de la carga inicial con la carga final. Tomando como ejemplo el primer caso, tenemos que el volumen del recipiente nos da 4.1 sobre el valor de la carga inicial, que es 90 menos 70, que es el valor de la carga final, y nos da un resultado de 0.205. La columna 4 es el resultado de dividir la carga inicial y la carga final, es decir, 90 sobre 70, y nos da un valor constante de 1.2857. Para la columna 5, en base al manual, nos dice que se obtiene al representar la operación del logaritmo natural de la división anterior, es decir, logaritmo natural de la carga inicial entre la carga final. Este es un valor constante para toda la columna. Una vez obtenido esto, podemos proseguir haciendo P, que es la variable, o bien la columna 6, que se obtiene de la siguiente relación. Nos dice que P es igual a la longitud de la muestra por el área de la bureta sobre el área de la muestra por el logaritmo natural de la carga inicial sobre la carga final. Tomando como ejemplo el primer caso, tenemos que P es igual a 13.4 por 0.205 sobre 30.346 por el logaritmo natural de 90 sobre 70, y nos da un resultado de 0.02275. Prosiguiendo con la columna 8 es el coeficiente de permeabilidad K. Este coeficiente se obtuvo al dividir la variable P, que corresponde a la columna 6, entre el diferencial de T, que corresponde a la columna 7. Dicho diferencial sabemos que es el tiempo que tomó de pasar de H1 a H2. Tenemos entonces que para el primer caso, KT es igual a P sobre el diferencial de T, es decir, 0.02275 sobre 395.73. Nos da un resultado de 5.74 por 10 a la menos 1 centímetros sobre segundo. La columna 9 es de nuevo la corrección del coeficiente de permeabilidad en base a la temperatura, por lo que aplicamos la fórmula conocida de K sub 20 igual a K por la división de la viscosidad T sobre la viscosidad a 20. Tomando como ejemplo el primer registro, tenemos que K sub 20 es igual a 5.74 por 10 a la menos 5 por 0.8318 sobre 1. Y eso nos da un resultado de 4.782 por 10 a la menos 5. Los datos de las viscosidades del agua se obtuvieron en la tabla de corrección de viscosidad, donde 20 grados centígrados representa una viscosidad de 1 y 28 grados centígrados nos representa una viscosidad de 0.8318. Una vez llenados todos los datos de K20, podemos hacer el promedio final y obtenemos un valor final de K20 que representa el coeficiente de permeabilidad corregido para el método de carga variable, dando un resultado de 4.802 por 10 a la menos 5. Este es nuestro resultado para el coeficiente de permeabilidad corregido por el método de carga variable según los resultados obtenidos en el ejemplo. Conclusión. Como ingenieros, el estudio de las características de un suelo es de gran importancia, puesto que es la base para el desarrollo de cualquier proyecto relacionado con el área de la construcción. La permeabilidad es una de las características más importantes de un suelo, ya que obras como vías, diques, presas, estructuras hidráulicas, entre otras, tienen una relación directa con esto. Por lo tanto, conocer el grado de permeabilidad de nuestro suelo nos permite tomar decisiones correctas para el diseño y ejecución de nuestra obra. En cuanto a los resultados que se obtuvieron, podemos concluir lo siguiente. Para el ensayo de carga constante se obtuvo un valor de 8.63 por 10 a la menos 1 centímetros por segundo, el cual se encuentra entre el rango aceptable para ensayos de este tipo, el cual es un rango de 10 a la 2 a 10 a la menos 3. Y en base a esto, la clasificación de nuestro suelo cae en la zona de arenas limpias y mezclas de grava. Algo interesante que nos decía la tabla donde clasificamos a nuestro suelo es que nos dice que nuestro suelo sería bueno para usarse en obras de drenaje, pero no sería recomendable para rellenos sanitarios. Ahora, para el ensayo con el permeámetro de carga variable, en el cual utilizamos material que pasaba la malla número 4, obtuvimos un coeficiente de permeabilidad de 4.802 por 10 a la menos 5 centímetros por segundo, el cual de igual manera se encontraba entre el rango establecido para este ensayo, que era un rango de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 9. Y la clasificación de nuestro suelo estaba en la zona de arenas finas, limos orgánicos e inorgánicos, mezclas de arenas, limo y arcilla.
Lo que nos decía es que nuestro suelo sería malo para usarse en obras de drenaje y tampoco es recomendable para rellenos sanitarios, ya que para estos casos necesitaríamos valores más pequeños que 10 a la menos 5. Lo que podemos observar de ambos resultados es que existe una relación entre la distribución del tamaño de partículas del suelo y la permeabilidad, ya que a menor tamaño de grano, menor permeabilidad, y viceversa. También observamos que la temperatura es un factor que influía, puesto que la viscosidad del agua varía conforme varía la temperatura.